Presenta Clínica Hackter. Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a hablar sobre los dolores de cabeza, también denominadas cefaleas. Cuando hablamos de los dolores de cabeza, podríamos dividirlas en secundarias y primarias. Es una división arbitraria, pero a fines didácticos sirve. Secundarias serían secundarias a algo que pasa, por ejemplo, en el cerebro, por ejemplo, un tumor, es un dolor de cabeza originado por un tumor. Secundarias podría ser también a un accidente vascular encefálico que provoca dolor. Secundarias podría ser a un coágulo que puede producir dolor. Secundarias a algo, se llaman dolor de cabeza secundarios. La verdad, son la minoría de los tipos de la cantidad de dolores de cabeza. La gran mayoría de los dolores de cabeza son las cefaleas primarias, es decir, las que no tienen una causa orgánica conocida. Duele la cabeza, pero no hay una causa orgánica conocida. Los estudios paraclínicos prácticamente no revelan nada. Así como las secundarias sí revelaban algo, los estudios paraclínicos en las primarias no revelan nada, pero el dolor de cabeza existe y tiene que ver con componentes musculares, tiene que ver con componentes nerviosos de la cabeza, tiene que ver con componentes bioquímicos de la cabeza. Ahora, dentro de las cefaleas primarias o dolores de cabeza primaria, podemos enumerar 2 o 3 o 4 que son las más importantes, que son, por ejemplo, la cefalea tensional, las migrañas, las cefaleas en racimos y otras. Pero dentro de ellas, incluso, la más importante de todas cuantitativamente, la que se roba toda la escena, es la cefalea tensional. Es la más común, la cefalea por estrés. Qué casualidad que el estrés esté nuevamente vinculado en algún problema. Ya habíamos visto días pasados la íntima relación que había entre el estrés y la fibromialgia, ¿sí? Ahora hay una íntima relación entre el estrés y la cefalea o dolor de cabeza por estrés. El propio nombre lo indica. O sea, el estrés como factor de riesgo y de hecho como componedor de un montón de problemas, de un montón de patologías, entre ellas el dolor de cabeza y entre ellas el dolor de cabeza más importante que existe en el mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de cefaleas tensionales, cefaleas por estrés, es ese dolor de cabeza que por lo general nos abarca toda la cabeza, que puede ser bastante importante y que por momentos, dependiendo de la intensidad, no nos permite ni siquiera concentrarnos. Eso dependiendo de la intensidad. También podríamos hablar que hay dolores de cabeza que son, digamos, cefaleas por estrés, digamos, de pocos días en el mes, y hay otras cefaleas por estrés que llevan muchos días en el mes. Entonces podríamos hablar de las agudas, de las crónicas, podríamos entrar en todo ese mundo. Lo importante es saber que hay dolores de cabeza que están originados fundamentalmente por el estrés. Entonces, nosotros habíamos visto que el estrés originaba un montón de problemas, más allá de las contracturas de todo el organismo, de los dolores musculares de todo el organismo. Habíamos visto también cómo el estrés podía llegarnos a dar cansancio, fatiga, y ya me adelanto a decir que las cefaleas tensionales pueden tener algunos de estos otros síntomas que el estrés origina. O sea, cansancio, fatiga, falta de aire, falta de concentración, falta de memoria, ansiedad, angustia, depresión, zumbidos en los oídos, mareos, fotofobia, es decir, problemas con la luz, fonofobia, problemas, es decir, los ruidos, es decir, que no son tan altos nos molestan mucho, bruxismo, disminución de la libido, es decir, un montón de síntomas que origina el estrés que pueden o no estar asociadas a esa cefalea por estrés o cefalea tensional. Es decir, puede aparecer el dolor de cabeza simplemente en la propia cabeza y muchas veces también ataca los músculos del cuello y los trapecios. En general, ataca todo el organismo. Pero quizás en estas cefaleas por estrés, todo el organismo no está tan implicado en el dolor. Lo que está muy implicado en el dolor es el dolor de cabeza. Y como decíamos, de la cabeza, pero muchas veces también
tiene que ver el cuello y tiene que ver los trapecios. Toda esa parte de arriba del organismo se puede ver afectada. Entonces, es muy interesante saber que cuando el estrés nos ataca, ese estrés que de repente ni nos dimos cuenta, porque ya estamos tan acostumbrados al estrés crónico, a este estrés al cual nos hemos adaptado, que lo tenemos ahí. Nos damos cuenta cuando el estrés produce un problema, como en este caso el tema de hoy es la cefalea por estrés o cefalea tensional. Y siempre el denominador común en estos casos, hay un trípode que nosotros utilizamos más allá de los analgésicos y antiinflamatorios, porque lo más común cuando vienen con una cefalea por estrés o cualquier otro tipo de cefalea primaria es dar un analgésico, un antiinflamatorio. De hecho, el propio paciente ya sabe cuál es el que le calma mejor. Sin embargo, hay algo que está antes de eso y que puede evitar, muchas veces que ese dolor sea menor o puede incluso evitarlo totalmente, que tiene que ver con la alimentación, una alimentación sana, con una buena hidratación, con el ejercicio y fundamentalmente el control mental, que nosotros veníamos insistiendo desde el momento propio que hablábamos de la fibromialgia. Es decir, ese trípode de alimentación, ejercicio y control mental, y dentro del control mental ya habíamos dicho, quizás la herramienta más práctica para la gente en general es la meditación, los distintos tipos de meditación. Pueden bajar mucho los decibeles del estrés, pueden bajar mucho esa fuerza que tiene el estrés. El problema con el cual la persona se enfrenta, que le origina el estrés, un problema familiar, un problema del trabajo, un problema de cualquier índole, eso de repente no se puede evitar porque el problema aparece. Lo que sí se puede evitar es cómo nos enfocamos frente a ese problema que va a aparecer. Es decir, ¿cómo nos enfocamos? Bueno, vamos a tener un buen cuerpo bien desintoxicado, vamos a estar físico-atlético, bien, eso no va a alcanzar. Le sumamos el control mental y eso puede ayudar muchísimo ¿a qué? A que tengamos menos frecuencias de episodios e incluso a que definitivamente no los tengamos los episodios o muchísimo menos, como decíamos, y de repente en lugar de estar empastillados varias veces por mes, de repente un analgésico, un antiinflamatorio una vez por mes o una vez por semana, cuanto antes de repente lo tomamos todos los días. Las cefaleas tensionales y los otros tipos de cefaleas dan para mucho. Vamos a seguir hablando de ellas. Gracias.